Y ahora pasamos a la experiencia de formación de maestros, es la experiencia Bella Unión, que se está llevando adelante, a cargo de Verónica Sanz y Begoña Benedetti. Bienvenidas y adelante. Bueno, muchas gracias, José Miñone. También integra este equipo de investigación José Miñone. Agradecer, por supuesto, y saludar a Bella Unión Artigas, agradecer a la directora del IFD de Artigas, Laura Lordoy, que seguramente está ahí por YouTube, a Paula Maciera, Fabiana Ventina, todos los docentes que hicieron posible este trabajo de investigación que comenzó en realidad hace 3 años. Tenemos la PPT. Ahí. La primera, por favor. Esta investigación que se denomina Experiencia de Formación de Maestros en formato semipresencial, ¿por qué tuvo particular interés para el Consejo de Formación y Educación para llevar adelante un estudio de caso? ¿Y por qué desde el año 19? Porque es la primera formación de maestros en el país desde el año 2017 que se hace en este formato semipresencial. Semipresencial entendido como actividades que se desarrollan en la plataforma CREA durante toda la semana, de lunes a viernes, y los sábados se realizan encuentros presenciales. A esto se le denominó en este formato original de semipresencialidad, pero fue un formato además que se inicia gracias a un grupo de vecinos, un grupo de estudiantes, de familias, que se denominó Pro Bella Unión, que lleva adelante desde la propia comunidad la necesidad de instalar esta formación en educación magisterial. Esas son dos particularidades que hacen que dentro de los antecedentes, y ahí vemos en esa primera fotografía la bienvenida que se da en la escuela en la que se instala esta formación magisterial, con un cartel que dice Magisterio, Profesorado y IFD de Artigas, la sede es Bella Unión. Y seguimos en sus antecedentes, como les decía, en el año 19 se realiza un trabajo de estadística referido a esta modalidad. En el año 20 se realiza un exploratorio que refiere a la formación de los maestros, pero en la dimensión didáctico-pedagógica. En el año 21, en el marco del Seminario de Fortalecimiento de Gestión de los Centros, realizamos también un trabajo en el que hacemos centro en el proceso de institucionalización de esta modalidad. Y allí vemos en esa escuela, esas estudiantes y ese estudiante de magisterio, primero, segundo, tercero, cuarto, en este momento son 3 cortes las que han transitado por esta modalidad, saliendo de la escuela. A la derecha vemos las aulas, con sus rejas, con ese patio de fondo que es una escuela. Allí habita, allí se desarrolla esta modalidad. En nuestro trabajo de investigación, nos definimos como objetivo general el conformar las bases teórico-metodológicas para el diseño de un modelo de formación docente híbrido. Decimos híbrido porque hoy el concepto de híbrido es diferente al de semipresencial, donde existe una transición entre las posibilidades de trabajar virtualmente, sincrónica o asincrónicamente, y presencialmente física, según el objeto y el trabajo que deba realizar el docente, según los contenidos que va a desarrollar. Esta definición proviene de la actualidad de Teresa Lugo en la Argentina, y es la que regionalmente se está utilizando. En los objetivos específicos nos definimos 3. El primero, analizar las innovaciones curriculares, porque en el caso de esta modalidad Bella Unión, que depende del IFD de Artigas, tiene 2 grandes innovaciones. Por un lado, la semestralización, y que lo vamos a ver ahora posteriormente, y por otro lado, la segunda innovación tiene que ver con la semipresencialidad en este formato. El segundo objetivo tiene que ver con describir los procesos comprendidos en lo administrativo y comunicacional, y esto complementa esa mirada que el año anterior había sido exploratoria. Y finalmente la dimensión comunitaria, es decir, cómo se da ese impacto en estos egresados que a su vez se forman gracias a ese primer impulso de la comunidad.
En el marco metodológico, nosotros llegamos a 174 informantes, entre docentes de docencia directa, entre estudiantes de las distintas cortes, 17 y 18, estudiantes de la Corte 21, integrantes del equipo de gestión, del grupo de apoyo Pro Bella Unión. Nosotros estuvimos en Bella Unión, pero además durante la pandemia trabajamos a distancia. Utilizamos, como ven ustedes allí, varias técnicas, desde entrevistas semiestructuradas, encuestas, grupos de discusión. Es decir, que realizamos una triangulación de la información muy interesante, obtuvimos mucha información. Vamos entonces a los resultados. En relación a la primera innovación, la semestralización. Se plantea entre la triangulación de la información, de los datos obtenidos, que existe una distancia importante entre lo que se planifica y lo que efectivamente se desarrolla en el aula. Por otro lado, nos importaba muchísimo trabajar sobre la adaptación curricular. Piensen ustedes que tenemos un mismo plan de estudios, al igual que el plan presencial en el resto de los centros de formación docente, llevado a un formato semestral. Esto implicó que los docentes utilizaron distintos mecanismos para el desarrollo de los contenidos, como la concentración de los contenidos, la selección de los contenidos y la creación de otros contenidos, o podríamos decir otros objetos de aprendizaje. En tercer término, la adaptación curricular nuevamente tiene dificultades en esa secuencia que se da en la planificación entre la presencialidad, la virtualidad y la presencialidad. En ese pasaje, en relación a los estudiantes, desarrollan distintas competencias, reconocen las dimensiones institucionales y, por supuesto, la identidad de esa profesión docente, porque uno diría, encontrándose tan lejos de Montevideo, tan lejos del centro del país, tan lejos de la comunicación, tan pocos estudiantes como son alrededor de unos 50 por cada una de las generaciones, más lejos del IFD de Artigas, uno diría, bueno, ¿qué pasa con la identidad de la propia profesión? Existe un alto porcentaje de estudiantes que no tienen dificultades con las actividades que se proponen, ya sean la práctica docente, el trabajo en proyectos de investigación, de intervención o de extensión, y consideran que la semestralización es una estrategia positiva para el desarrollo de sus aprendizajes. En relación a la semipresencialidad, los resultados dicen que se repiten las mismas dificultades que se dan en lo que decíamos anteriormente, entre este pasaje presencialidad-virtualidad. Sería muy bueno poder hacer una investigación que haga foco en esto y la planificación docente. Y los problemas de las actividades en CREA, que muchas veces también se dan en cursos referidos a la presencialidad y al uso de la plataforma CREA, en la comunicación, en el exceso de tareas, en la capacidad de respuesta de los docentes. Algunas cualidades específicas desarrollan estos estudiantes en este formato, como es el autoaprendizaje y la independencia en su trabajo. Por otro lado, estos estudiantes que tienen características particulares vinculadas al trabajo, la mayoría son trabajadores, tienen personas a cargo, familias, más del 50%, pueden continuar sus trayectorias académicas gracias a esta modalidad. La presencialidad es altamente valorada, siempre y cuando esa presencialidad no se utilice solamente para tomar exámenes o tomar parciales. Finalmente, en lo que me compete en esta presentación, algunos elementos a tener en cuenta en la implementación de esta modalidad si tuviera que replicarse o generalizarse. En los llamados abreviados a los docentes deberían incorporarse algunos elementos específicos para el trabajo en esta modalidad. Estábamos trabajando en la virtualidad y eso requiere de una especificidad en la formación. Deben fortalecerse las articulaciones con las salas. Recordemos que la sala acá tiene que ver, es Bella Unión, pero trabaja con el IFD de Artigas y con el resto de los docentes en las salas. Contar con un espacio físico, que recién en este momento hay un proyecto en el cual, bueno, podrían llegar a tener estos estudiantes de magisterio su propio espacio físico que les dé identidad. Y considerar estos elementos particulares para esta modalidad, que es lo que le da identidad a la modalidad, como fue las características de la población estudiantil, ese compromiso que se da desde el origen, así como esa semestralización y esa virtualización que se da en esta modalidad. Le paso la palabra a mi compañera Begoña.
Bueno, seré breve. Seré breve. Primero quería decir algo sobre la dimensión comunitaria en estos procesos que hablábamos de institucionalización de la propuesta, ¿no? Hay algunos aspectos que están estudiados y que ya fueron destacados por Verónica, que tienen que ver con la construcción de vínculos a nivel institucional, local, departamental, nacional, tejidos de acuerdos con SEIP, o sea, bueno, ahora otra sigla, con primaria, con secundaria, con UTU, con el CFE, articulando, con el CODICEN a nivel central, es decir, en distintas formas de articulación para llegar a acuerdos que permitan la implementación, ¿no? Y el vínculo que recién destacaba Bella Unión Artigas, porque sabemos que en el interior las distancias se miden también en frecuencias de ómnibus, en tiempo que lleva, si el agua da paso, etcétera, etcétera. Sí, esa comunicación y ese vínculo, cómo se construye la institucionalidad en dos sedes en esta situación, ¿no? Esto fue mejorando en estos años, lo hemos visto, ese vínculo ir en un proceso de construcción de confianzas y de procesos institucionalizados de cómo resolver los problemas. También hay vínculos informales, como decíamos, de sostén con los actores de la comunidad, de gran cohesión social, una trama de red que opera a nivel cotidiano de los egresados y los estudiantes. Tienen relatos que hablan de la colaboración de vecinos o que hablan de cómo va en el estudio. Unos colaboran particularmente y concretamente, otros en la pregunta, pero hay un control social que sostiene mucho la retención de la matrícula y el egreso en tiempo y forma. No sé, un minuto, no, porque iba a hablar alguito, un minutito me das de un minuto y uno solo. Bueno, bueno, lo que les quería señalar, solamente voy a dar los titulares, porque no quedó tiempo. La cuestión de la Comisión de Apoyo en su capacidad y su fuerza dinamizadora, por su capacidad de propuesta, relevamiento de necesidades y de negociación, porque dimensionan las necesidades, dimensionan los problemas y buscan soluciones, y tienen además otras afiliaciones que le permite en Bella Unión a nivel local solucionar y estar muy directamente relacionado con la gestión. Voy a destacar algunos aspectos que tienen que ver con cierta precariedad, como una cuestión era el edificio, las aulas donde se desarrolla, ¿no?, el salón de clase. Otro tiene que ver con los recursos, con la conectividad, ¿sí? Y esa también precariedad de un contrato anual casi. ¿Se va a abrir una nueva cohorte de magisterio? No se va a abrir una nueva cohorte de magisterio. ¿Se va a abrir una nueva carrera de CFE? No se va a abrir una nueva carrera de CFE, se va a buscar otra oferta terciaria. Ese es un tejido de negociación permanente. Respecto a los egresados, voy a decir tres cosas. Primero, que perciben esta propuesta terciaria en Bella Unión como un canal cultural que tira hacia arriba, tironea hacia arriba, tiene un impacto social y también personal de expectativas de logro y de superación. Algunos dicen hay más estudiantes o más personas que procuran terminar los estudios secundarios, por ejemplo, porque hay una oferta terciaria atractiva. Sobre todo el trabajo colaborativo frente a una tensión que voy a señalar algunas tensiones. Primero, que la mayor parte de los egresados hoy están trabajando para poder seguir radicados en Bella Unión por artículo 662. 662 es suplencia en el día. Esto supone una cierta precariedad. Por un lado, la inserción profesional. Por otro lado, no cuentan con informe. Por otro lado, en el día se informan contexto, escuela, temática, nivel en la que tienen que trabajar, ¿sí? Y en la configuración del rol docente como suplente. Es un lugar distinto al de tener grupo a cargo. Ahora hay algunos que están migrando a departamentos como San José que necesitan maestros.
Yo sé que tengo que cerrar, pero lo que voy a destacar es que ellos se sienten competentes en el uso de la tecnología. Y otro rasgo identitario que tiene que ver con la construcción de un relato épico de lucha, ¿no?, es que todas estas dificultades que ellos atravesaron las convierten en fortalezas, en autonomía, capacidad organizativa. Todos los actores hablan de ello. Algunas de estas cuestiones se pusieron muy en juego, como el uso de los recursos tecnológicos. En la pandemia ellos eran practicantes y eran egresados con mucha solvencia en el manejo competente de las tecnologías. Y hoy, fuera del escenario de pandemia, estos recursos siguen siendo valiosos, se siguen utilizando en el ámbito donde se desempeñan profesionalmente y donde van a desarrollar justamente ese perfil profesional. Cierro aquí.